resistencia. Si nosotros cerramos, digamos, el circuito, que si conectamos a sus terminales, vamos a tener un lazo por donde la corriente puede fluir, ¿ok? Y va a fluir en este sentido, ¿ok? Ahora, el trabajo necesario para que esta corriente, perdón, para que esta resistencia haga su trabajo, lo va a proporcionar siempre la batería. O sea, esta tiene carga y esas cargas, estas cargas que están almacenadas aquí en la batería, me dan una diferencia potencial, delta V. Entonces, al cerrarse el lazo, los electrones van a empezar a circular y se va a establecer un flujo de corriente. La energía que entregue esta pila va a ser igual a la energía que consuma la resistencia. Sabemos nosotros, por ejemplo, que el cable también es una resistencia, ¿no? En la mayoría de los circuitos, o bueno, cuando hacemos análisis, normalmente no consideramos la resistencia que tiene el cable. Si nosotros llegáramos nosotros a considerar esa resistencia, tendríamos que calcular, ver la longitud del cable, qué tipo de es, y representarla por medio de una resistencia, digamos, aquí. Sería una resistencia, le llamamos, por ejemplo, resistencia de cableado, ¿no? Le podríamos decir así. En este caso, si no se dice lo contrario, nosotros no vamos a considerar esa resistencia. ¿Sí? Esto más que nada se hace para propósitos de análisis. Entonces, las cargas se van a empezar a mover y al llegar aquí, la corriente, lo que hace la corriente es que la resistencia se va a calentar por el paso de la corriente. Ese calentamiento va a generar que la energía sea emitida en forma de calor, ¿ok? Por radiación, por convección, no sé, por radiación y convección. Al calentarse también calienta a su alrededor y también emite radiación. Entonces se va a calentar y va a consumir esa energía, la va a transformar en calor. Entonces habrá una cantidad de energía disipada por unidad de tiempo. Entonces, esta potencia, bueno, le vamos a llamar potencia, es lo que vamos a ver ahorita, potencia eléctrica. Cuando nosotros mm, empiezan a circular las cargas, lo que se establece aquí es una diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial en esta pila es igual a la carga por la diferencia de voltaje o de potencial eléctrico. Entonces, lo que esta pila entrega es lo que la resistencia va a consumir. ¿Okay? Digamos que nos eleva a una diferencia potencial aquí, pero aquí después de pasar la corriente lo va a regresar al valor donde estaba. Y si salimos de este punto, al hacer el análisis y volvemos a llegar a este punto, pues lo que hayamos ganado aquí lo vamos a perder acá y estaríamos otra vez en ceros, donde iniciamos. Entonces, si consideramos la rapidez con la que el sistema pierde energía potencial eléctrica, la que sería definido por esto, eh, nosotros lo podemos igualar a esta ecuación, a delta Q por delta V. Decía, si
ahora en lugar de reemplazar voltaje, reemplazamos el valor de la corriente aquí. Entonces, de aquí podemos despejar corriente, sería V entre R. Entonces, tendríamos que esto también sería igual a V cuadrada entre R. Y todas estas fórmulas nos darían potencia, ¿no? La potencia podría ser igual a I cuadrada por R o V cuadrada sobre R o I por V. ¿Okay? Entonces, las unidades de potencia son watts. Son watts. Y esto es la misma, son las mismas unidades que cuando vieron potencia en física o mecánica, no sé, en materia. Entonces, eso sería lo único, ¿no? Sería la velocidad con la que cambia la energía potencial del sistema por unidad de tiempo. Entonces tenemos un dQ sobre dt, que sería la corriente por el voltaje. Y si usamos la ley de Ohm, podremos encontrar otras expresiones para definir lo que es potencia. Entonces vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos un calentador nada más. Un calentador se construye al aplicar. Tenemos, yo me imagino esos calentadores son como una resistencia, ¿no? Aplican 120 volt aquí y aquí tenemos 8 ohm de resistencia. Esto sería igual a tener, aquí no dice, 120 volt y aquí sería una resistencia de 8 ohm. Nos están preguntando la corriente que el alambre transporta, o sea, la corriente que va por aquí. Entonces, aquí es directo, ¿no? Voltaje es igual a I por R, entonces necesitamos saber cuál es la corriente. Conocemos el voltaje y también tenemos la resistencia. Sería 120 sobre 8 ohm. Esto me daría 15 amperes. Entonces, es la corriente que circularía por acá. Bueno, eso es todo. Ahora, aquí tenemos pues el mismo tipo de resistencia. Vamos a copiar esto. Pero aquí tenemos 110 volts. Y nos están preguntando cuál es la resistencia. Aquí nos preguntan cuál es el valor de la resistencia. Si yo voy a usar este calentador, por ejemplo, para calentar 1.5 kilogramos de agua. Entonces, lo que yo quiero es aumentar la temperatura de 10 a 50 grados en 10 minutos mientras se le aplican 110 volts. Necesitamos que saber cuál es esa resistencia que debemos de poner aquí para que suceda esto que tenemos acá. Entonces, vamos a usar la pues potencia. Tenemos voltaje y tenemos, usaremos, vamos a esto.
necesitamos saber la resistencia. Entonces podemos poner, por ejemplo, que la resistencia va a ser igual a tenemos el voltaje, necesitamos saber cuál es la resistencia. Y podemos usar esta. A ver. No. Potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Nosotros tenemos que ah, estamos entregando cierta energía al agua por unidad de tiempo. Esta viene, estamos entregando cierta energía al agua por unidad de tiempo, pero la cantidad de potencia que tenemos aquí debería ser igual a la cantidad de calor que tenemos que aplicar en cierto intervalo de tiempo y eso nos va a dar también potencia. Entonces, si tenemos que usar la fórmula de calor, que esto es agua, sabemos que por cada grado, eh, si yo quiero subir en 1 grado centígrado 1 gramo de una sustancia, lo que estoy aumentando aquí sería, digamos, si es agua son calorías, ¿no? Entonces estaría aumentando 1 caloría. Entonces, si yo utilizo la fórmula de calor específico, sería la masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. ¿Okay? Entonces, puedo sustituir aquí esto, E cuadrada sobre R sobre M por C por delta T sobre el delta T del tiempo. Entonces, de aquí yo puedo despejar R. R va a ser igual a delta T por B cuadrada sobre MC por delta de temperatura. El tiempo aquí son 10 minutos. Si lo convertimos a segundos serían 60 minutos, serían 600 segundos. El voltaje que estamos aplicando son 110 volts y eso está al cuadrado sobre, aquí la masa son 1.5 kilogramos. El calor específico del agua
tenía. Calor específico del agua son 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Okay? En el caso del agua se le dicen también calorías, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1186 por el delta de temperatura, 50 menos 10. Entonces, la resistencia que estamos buscando es 28.90 ohms. Para que, para que el agua, para que esta cantidad de agua suba de 10 grados a 50 grados en 10 minutos, mientras se le está aplicando 110 volt a esta resistencia debe ser de 28.9 grados para que suceda esto. Okay, aquí, obviamente, aquí no estamos considerando el intercambio de calor con las paredes, ¿no? Lo que está, si está absorbiendo a calor del ambiente, porque si aquí el ambiente, digamos, estamos a 30 grados y aquí el agua está a 10 grados, el agua va a tender a estabilizarse en esta temperatura. Una vez que esté más caliente el agua, digamos que cuando la resistencia ya esté haciendo su trabajo y vaya en 40 grados, será el agua la que emita radiación y va a tratar de estabilizarse otra vez a esta temperatura. Primero va a estar absorbiendo y después va a estar emitiendo. Esa parte no la estamos considerando. Estamos considerando que es un proceso donde no hay intercambio de energía aquí calorífica. Entonces, eh, esa sería la resistencia. Si yo quisiera saber cuál es, por ejemplo, la potencia consumida, bueno, si yo quisiera saber el costo de calentar el agua, primero tendría que saber la potencia y lo multiplicaría por un delta T. Entonces, potencia, ya tengo lo que es voltaje sobre resistencia y también lo multiplicaría por el delta T. Esto me daría kilowatt hora. Las unidades de esto serían kilowatt por hora. Entonces, aquí tendría lo que sería el costo. Serían 110 al cuadrado sobre 28.9 por, como va a estar encendido 10 minutos, y tenemos que una hora tiene 60 minutos. Aquí tendríamos 110 entre 28.9 por, por un sexto, ¿no?
serían 69.8. Bueno, aquí todavía no sabemos qué tanto estamos. Aquí tendríamos watts por hora. Es lo que tenemos. Si eso lo dividimos entre 1000, tendríamos kilowatt por hora, que serían 0.069. Y aquí lo tendríamos que multiplicar por el precio que nos vende comisión el kilowatt hora para saber cuánto nos cuesta calentar esto. Okay. En los recibos de comisión, ahí viene esta cantidad. Nos dice en el kilowatt hora para uso comercial cuesta tanto. Entonces con esa cantidad lo multiplicamos por esto y vamos a ver cuánto nos cuesta calentar eso. Normalmente nosotros, por ejemplo, ¿qué les gusta ahora en diciembre? El menudo, 3 horas prendido. No la olla, no sé cuánto, 3, 4 horas, depende de la cantidad que hagan. 3 horas, lo promedio normal. Serían, ¿qué les gusta? Unos 10 litros de agua, más o menos. 10 litros de agua durante, ¿qué son? Vamos a ponerle 4 horas. Y, ¿qué más? 10 litros de agua por 4 horas, más o menos. Si es una estufa eléctrica, pueden calcular cuánto les cuesta hacer eso. Nada más en la energía que necesitan para hacer la comida, ¿no? O sea, si ustedes están usando estufa eléctrica, ahí pueden estimar, por ejemplo, cuánto les cuesta hacer cada cosa. En términos de energía, ¿no? De corriente, de lo que nos cobra comisión. Bueno, la siguiente clase lo que vamos a ver es fuerza electromotriz para ver cómo es la caída de voltaje dentro de un circuito eléctrico. Y una vez que veamos eso, vamos a empezar a ver ya arreglos de resistencias en serie y paralelo. Y después de ver resistencia serie y paralelo, vamos a ver circuitos RC, que son circuitos de primer orden, para ver cómo es que se carga un capacitor cuando tiene una resistencia conectada en serie. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Cuándo tenemos clase otra vez? Mañana nos vemos y vemos esa parte. Entonces, aquí nomás busquen en un recibo de la luz. Eso, cuánto les vende comisión la luz. Lo multiplican y ya les va a dar el costo. Normalmente dice, no sé en qué parte lo traigo. Es toda una ciencia leer el recibo de la luz. La verdad yo no lo sé hacer. Nunca me ha interesado aprender eso porque sé que de todas maneras lo tengo que pagar, sin importar cuánto resuene. Bueno, entonces nos vemos mañana. Buen día, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día.